El versículo 29 es en realidad donde comenzaremos nuestro mensaje el día de hoy. Dos cosas señala nuestro Señor. No os preocupéis, dice ahí, ni estéis en ansiosa inquietud. No os preocupéis ni estéis en ansiosa inquietud. El tema que en todo el pasaje nuestro Señor Jesucristo ha estado abordando es el del afán, la preocupación, la ansiedad. Ese es el tema que aborda en todo el texto que acabamos de leer juntos. Y la semana pasada ya reflexionamos en los primeros versículos, 22 al 27 particularmente, de este pasaje. Sí, es cierto, tocamos el resto de los versículos también, pero tengo el deseo de poder enfatizar algunos principios más que son importantes y necesarios para que como cristianos podamos beneficiarnos de esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos la ocasión pasada que el afán, la preocupación, la ansiedad es una lucha real que los hombres enfrentan en este mundo. Y no solo los hombres en general, pero aún los cristianos en lo particular. En el contexto, nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo particularmente a sus discípulos. Versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis. Es una lucha real que enfrentamos nosotros, que nuestro Señor sabía de antemano que todo cristiano enfrentaría. El afán por las cosas cotidianas, por las cosas del día a día, por el alimento, por la bebida, por el vestido. Estos afanes, nuestro Señor Jesucristo sabía que perseguirían a su pueblo. Y a la luz de lo que meditamos la semana pasada, podemos concluir que esta lucha, que esta batalla es una que se lleva particularmente en nuestra mente, nuestros pensamientos. Este es el campo de guerra en donde enfrentamos esta seria contienda en contra de los afanes y de las ansiedades. Y nuestro Señor nos instruía a través de estos preciosos ejemplos, de estas preciosas ilustraciones, la forma en la que nosotros como cristianos, como discípulos suyos, somos llamados a combatir, a luchar férreamente contra estas ansiedades. Considerad, fue la palabra que destacamos, versículo 24 y versículo 27, considerad. Decíamos que esa palabra es más que un simplemente ver, implica propiamente el mirar de arriba hacia abajo, reflexionar, percibir claramente, concentrarse fijando nuestro pensamiento. Es un esfuerzo del alma en su totalidad. Y tres cosas decíamos que el Señor nos manda a considerar. Considerad su providencia, la providencia divina. Cuando Él dijo, miren estas aves, miren estos cuervos, ¿cómo es que mi Padre les proporciona el alimento? Consideren la providencia de Dios. En segundo lugar, considerábamos su bondad a través de la forma en la que Él es capaz de vestir la hierba que un día está y al siguiente está seca. Y en tercer lugar, decíamos que Él nos llama a considerar su gracia. Porque nuestro Señor Jesucristo una y otra vez está recordando a sus discípulos angustiados, preocupados, afanados, que tienen un Padre. Y que este es un privilegio que tenemos no por mérito, sino por gracia. Es por causa de su gracia que en Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio que Él haría un poco más adelante, que podemos ser adoptados como hijos de Dios. Considerad estas cosas en vuestras mentes, para que entonces puedan pelear y contender contra esta clase de afanes y ansiedades. Pero
el Señor va un poco más allá todavía, y es a donde quiero ir el día de hoy. No solamente en el pasaje nos está instruyendo acerca del lugar en donde se lleva a cabo esta lucha, hermanos. Implícitamente en este texto, Él está yendo a la raíz misma de donde surgen estos afanes y estas ansiedades. Y yo diría aún, hermanos, agregando, no solamente el afán y la ansiedad, pero muchas de las aflicciones que como cristianos enfrentamos son síntomas de una lucha que es mucho más profunda, hermanos. Acompáñeme brevemente a 2 de Corintios, capítulo 5. Estas aflicciones que a menudo afloran en la superficie realmente nos llevan a ver que la guerra se libra dentro de cada uno de nosotros en lo individual a causa de nuestro pecado. Versículos 14 y 15 de 2 de Corintios 5. El apóstol Pablo dice allí: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos muchas preciosas verdades, pero quiero enfatizarme en algo en particular. Implícitamente el apóstol Pablo está señalando lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Y la forma en la que cuando somos rescatados del estado de esclavitud de nuestro pecado, ahora somos libres para algo en particular. Por naturaleza, el pecado nos hace esclavos de nosotros mismos, nos lleva a vivir para nosotros mismos, a actuar para nosotros mismos. Hace, como dice un comentarista, que empequeñezcamos nuestras vidas según los estrechos confines de nuestro pequeño mundo autodefinido. El pecado nos hace egocéntricos, egoístas, nos hace ocuparnos particularmente de lo que a nosotros en lo personal nos interesa, nos satisface. Nos hace, dice este comentarista, empequeñecer nuestro enfoque, nuestras motivaciones, nuestros intereses conforme al tamaño de nuestros deseos, de nuestras necesidades y de nuestros sentimientos. Hace que nos centremos extremadamente en nosotros mismos y en nuestra importancia. Hace que lo que más nos ofenda, sean las ofensas en contra de nosotros mismos, y que lo que más nos interese sean nuestros propios intereses. Hace que nuestros sueños se vuelvan egoístas y que hagamos planes orientados hacia nosotros mismos. Por causa del pecado, realmente nos amamos a nosotros mismos y tenemos un plan maravilloso para nuestras propias vidas. Esto es lo que hace el pecado. Y Pablo dice allí que cuando somos rescatados nos lleva ya no a vivir para nosotros mismos, sino a vivir para aquel que murió y resucitó por causa nuestra, hermanos. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Pecado hace que nos centremos en nosotros mismos. Y como criaturas de Dios, nosotros los seres humanos somos gente orientada hacia un reino, dice otro comentarista. Vivimos siempre al servicio de uno de dos reinos. Vivimos al servicio de la pequeña agenda de la felicidad personal de nuestro propio reino, o vivimos al servicio de la grandiosa agenda del reino de Dios, donde se encuentra el origen y el destino de toda la creación. Cuando vivimos para nuestro propio reino, nuestras decisiones, pensamientos, planes, acciones y palabras son dirigidos por el deseo personal. Nosotros sabemos lo que queremos, dónde lo queremos, por qué lo queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Somos gente inclinada hacia un reino en particular.
Y muchas de las dificultades que enfrentamos, muchos de los afanes, de las ansiedades, de las diversas aflicciones, son causadas, hermanos, por esa orientación egocéntrica de nuestro corazón. Porque no se está haciendo lo que yo quiero que se haga. Porque no se están obteniendo las cosas que yo quisiera que se obtuvieran. Porque no se está cumpliendo lo que yo deseo que se cumpla. Generalmente, eso trae una dificultad seria en nuestras vidas. El reino del ego o el reino del yo se antepone constantemente al reino de Dios. Observe el versículo 30 de Lucas 12. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando con sus palabras. Después de exhortar a sus discípulos diciéndoles, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y recordemos que esa palabra, la explicábamos la semana pasada, implica el estar como una barca en alta mar, sacudida de un lado a otro a causa de las tormentas, de las tempestades. Cristo nuestro Señor está llamando a su pueblo a que no se encuentren en esa angustia constante. Pero en el versículo 30 dice, porque todas estas cosas buscan ¿quiénes? Las gentes del mundo. O dice otra traducción, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. O la Biblia de las Américas, los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. El afán por causa de estas cosas es lo que el hombre en su estado caído naturalmente está buscando todos los días, hermanos. Eso es lo que el hombre en su estado caído, fuera de la obra de regeneración de nuestro Señor Jesucristo, anhela todo el tiempo, anhela constantemente, viven para toda esta clase de cosas. La semana pasada se predicaba Filipenses 3 por la tarde y continué reflexionando un poco del versículo 19. Quiero simplemente traer a nuestra mente algo de lo que ya escuchamos la semana pasada, la forma en la que la gente de este mundo vive. Filipenses 3, versículo 19, el apóstol Pablo habla acerca de estos hombres que son enemigos de Cristo, de su cruz, y lo hace llorando, dice el pasaje de las Sagradas Escrituras. Llorando al ver el lamentable estado, la lamentable condición en la que las gentes de este mundo se encuentran, la forma en la que están ensimismados, viviendo para sí mismos y corriendo apresuradamente a su propia condenación, a la perdición eterna de sus almas. Es interesante meditar en eso. Pablo el apóstol nunca se nos dice que haya llorado mientras sufría persecución, pero lloraba por causa de estos hombres que se encontraban yendo al infierno mismo. ¿Y cuáles eran las características que se nos mencionaban acerca de estos hombres? Su fin será su destrucción en primer lugar. Están corriendo hacia la condenación eterna de sus almas. Oh amigo, tú que estás viviendo para este mundo, cada día que pasa estás apresurándote a tu propia destrucción. Dios, dice el apóstol Pablo en el mismo texto, es el vientre. Eso implica que ellos simplemente están buscando los placeres del cuerpo, de la mente, del alma. Están buscando autosatisfacerse en su pequeño, insignificante reino propio. En tercer lugar, su gloria está en su vergüenza, se nos decía. Eso significa que ellos encuentran su gloria en aquellas cosas de las que deberían avergonzarse. Se jactan de su pecado. Se jactan de aquellas cosas que Dios censura a través de su palabra. Se jactan en el deporte de hablar en doble sentido.
Se jactan en todas estas cosas que son abominación al Señor. Por último, el apóstol Pablo dice que solo piensan en lo terrenal. Tal como el rico insensato que ya conocimos hace algunas semanas. Su mente está simplemente puesta en las cosas de este mundo, tal como estaba este rico insensato. Haciendo a un lado por completo el reino de Dios. Y hermanos, esta era nuestra condición. Esa era su condición. El Salmo 113 dice en el versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Oh, amado hermano, ahí estoy descrito yo. El salmista está hablando acerca de aquellos que en otro tiempo vivíamos en un estercolero. El muladar era esa región que se encontraba fuera de las murallas, a las afueras de los muros de la ciudad, en donde se arrojaba todo el excremento, toda la basura. Y el Salmo dice que es Dios quien levanta al pobre, al menesteroso del polvo, al pobre del polvo, y al menesteroso lo alza de ese lugar de perdición. Pero el versículo 8 dice, para hacerlo sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo. Proclamábamos el glorioso intercambio hace un momento, amados hermanos. Es de esa miseria que Cristo Jesús nos ha tomado. Es a esa misma miseria a la que Cristo Jesús tuvo que entregarse Él mismo. Él nos ha tomado de esa condición y nos ha hecho sentar a la mesa con los príncipes de su pueblo. Él nos ha trasladado del pequeño reino miserable de nosotros mismos, del egocentrismo, a su glorioso reino eterno. Ya no somos más ciudadanos de este mundo, pero ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Esta es la realidad, hermanos. Eso es lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Nuestros hermanos que hoy se bautizaban nos ayudan a recordar esta realidad. Efesios 4 nos dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es su llamado, hermano. Ese es mi llamado. Somos llamados a dejar de centrarnos en el pequeño reino egocéntrico de nuestro yo, para ahora habitar con nuestra mirada puesta en el reino de Dios. El afán y la ansiedad a menudo es causado por esta distorsión en nuestra vida, hermanos. A menudo el cristiano comienza a dejar de vivir para el reino de Dios y a centrarse en su propio reino egocéntrico. Y cuando eso ocurre, amado hermano, ¿qué cree que es lo que ocurre, que acontece en nuestras vidas? Afán y ansiedad, preocupación, aflicción. Cristo Jesús exhorta entonces a que no busquemos estas cosas, porque son las cosas que las gentes de este mundo buscan. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice el Señor. Y en el versículo 31 nos exhorta, mas buscad
el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La lucha contra el afán y la ansiedad, hermanos, no solamente consiste en aprender a considerar en nuestros pensamientos estas gloriosas y eternas verdades, pero la lucha contra el afán y la ansiedad consiste también en asumir el llamado que Dios nos ha dado y vivir a la luz de lo que somos en Cristo. Usted y yo somos llamados a buscar el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? La primera vez que aparece esta expresión en el Evangelio de Lucas la encontramos en el capítulo 4, versículo 43. Y es usado por lo menos otras 30 veces a través de todo este Evangelio. En esencia, el reino de Dios es el mismo concepto que se presenta con frecuencia en el Evangelio según Mateo, solo que en Mateo se refiere al reino de los cielos. Pero son ambos conceptos que se refieren a lo mismo. Lucas, a través de su Evangelio, nos habla de predicar o proclamar el reino de Dios. También habla acerca de entrar en el reino de Dios. En este texto nos habla de buscar el reino de Dios. En otras porciones nos enseña que el reino de Dios está aquí, está cerca. En otro sentido, en otros textos, también nos habla diciéndonos que el reino de Dios pertenece al futuro. Por otro lado, hay otros pasajes en los que nos explica que el reino de Dios es esencialmente espiritual, pero también abarca la esfera material. Y en este pasaje, en el versículo 32, también nos dice que el reino de Dios es un regalo para sus hijos. ¿Qué es el reino de Dios? Un comentarista dice, en su connotación más amplia, el término, el reino de Dios denota el reinado, gobierno, soberanía de Dios reconocido en los corazones y activo en la vida de su pueblo, efectuando su completa salvación, su constitución como iglesia y finalmente el establecimiento de un universo redimido. El teólogo Herman Bavinck dice, el reino de Dios debe entenderse como el reino de Dios dinámicamente activo en la historia humana a través de Cristo, cuyo propósito es la redención de su pueblo del pecado y de los poderes demoníacos y el establecimiento final de los nuevos cielos y la nueva tierra. Significa que el gran drama de la historia de la salvación ha sido inaugurado y que la nueva era ha sido introducida. Y un autor más, con una descripción más sencilla. El reino de Dios, dice, es el gobierno de Dios sobre su pueblo en su creación, establecido a través del Mesías en el nuevo pacto, que ahora está presente en el mundo, aunque espera su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. El reino de Dios, entonces, es ese gobierno que Dios ha establecido ya en los corazones de cada uno de aquellos que decimos ser cristianos. Un gobierno al que nos sometemos no por la fuerza, pero voluntaria y gozosamente. Un gobierno que nos lleva a desear agradar a nuestro Creador, agradar a nuestro Dios. Un reino que ya está aquí entre nosotros, pero que aún espera una consumación más plena todavía en el futuro. Ese gobierno del cual usted y yo ya formamos parte. En una relación real, íntima, constante, en una comunión que afecta todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, y que nos conduce día tras día a procurar vivir en santidad, a manera de glorificar el nombre de nuestro Dios, avanzando también su reino por medio de proclamar el Evangelio a aquellos que aún no le han conocido. El reino del cual ya formamos parte, aquellos que por gracia de Dios hemos sido salvados. Herman Bavinck llama al reino de Dios el bien supremo, porque el reino de Dios consiste en la gloriosa presencia de nuestro Dios en toda su plenitud, hermanos.
Esto es el reino de Dios. Y Cristo exhorta a su pueblo a buscar el reino de Dios, a que usted y yo nos ocupemos diligentemente en buscar el reino de Dios, no su propio reino, no nuestra voluntad, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no nuestras propias decisiones, pero la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, el llamado de Dios. Ese es el llamado al que somos nosotros. Esta es la santa ocupación para cada uno de nosotros los cristianos. No significa descuidar nuestras vocaciones, pero significa más bien establecer como fin y meta el pleno establecimiento del reino de nuestro Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, nuestras prioridades se ven afectadas, nuestras aflicciones toman otra perspectiva, nuestras necesidades cambian por completo. Cuando verdaderamente estamos buscando el reino de Dios, hay un giro drástico en todos nuestros anhelos, nuestros deseos. Y en el contexto, hermanos, se nos ofrece un par de ilustraciones que no están explícitamente, pero sí implícitamente, y que nos llevan a reflexionar cómo es buscar el reino de Dios. En la segunda imagen que nuestro Señor Jesucristo proporciona a sus discípulos para pelear en contra del afán, Él señala los lirios. Y veíamos la ocasión pasada la forma en la que contrasta los lirios. Su belleza, su gloria, con la gloria proverbial de un personaje del Antiguo Testamento, Salomón. Nuestro Señor Jesucristo trae a la mente de su audiencia judía al rey Salomón. Y Él confronta, miren estos lirios, miren estas flores, vean la belleza con la que mi Padre viste a esta hierba que el día de mañana se seca y es echada al horno. Pero ciertamente esa belleza sobrepasa por mucho a la gloria que este hombre, a quien ustedes conocieron, llegó a obtener en el pasado, Salomón. Pero yo quiero que recordemos algo aún más particular en la historia de Salomón. En el primer libro de los Reyes, en su capítulo 3, Salomón tuvo una oportunidad de oro. La oportunidad que muchos de nosotros quizá desearíamos tener. Amado hermano, amado amigo que está entre nosotros el día de hoy, piense por un momento en la pregunta que se le hizo al rey Salomón muchos siglos atrás. Cuando estando él dormido en un sueño, vino el Señor a presentarse delante de él. Y el Señor, hablando a Salomón, le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Amado hermano, ¿qué respondería usted? Esta pregunta es útil para que examine su corazón y pueda darse cuenta el día de hoy qué está buscando realmente. ¿Qué está buscando usted realmente? ¿Está buscando el reino de Dios o está buscando su propio reino egocéntrico? ¿Está buscando ajustarse al paradigma glorioso de santidad divino para nuestras vidas o está buscando ajustarse a su insignificante paradigma de felicidad centrada en sí mismo? Pide lo que quieras que yo te dé, dice el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón? Versículo 9. Da pues a tu siervo riquezas, oro, poder, plata,
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? He ahí un ejemplo de lo que es buscar el reino de Dios. Este hombre tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa. Dios se lo está diciendo: pide lo que quieras que yo te dé. Pero el pensamiento de Salomón estaba en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era la manifestación, digámoslo así, del reino de Dios. Él deseaba sabiduría para saber cómo dirigir a ese pueblo. Él deseaba un mejor entendimiento para ser fiel en el llamado que Dios le estaba dando de apacentar a ese pueblo, de poder avanzar el reino de Dios. Sí, podríamos hablar aquí de la trágica condición a la que fue arrastrado Salomón posteriormente, y podríamos hablar si fue cristiano o no fue cristiano verdaderamente, pero ese no es el punto que quiero enfatizar el día de hoy. Pide lo que quieras que yo te dé, y el corazón de Salomón estaba fijo en el reino de Dios. Ahora, el versículo número 10 dice que el Señor se agradó por causa de esta petición. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora, aquí es donde un pseudoevangelista de la prosperidad podría comenzar a enfatizar: y vean todo lo que le añadió Dios a Salomón. Busquen el reino de Dios, entonces grandes riquezas obtendrán a causa de ese corazón. No. Estas riquezas incluso podemos tomar como un simbolismo de lo que Dios en Cristo Jesús ya nos ha dado, hermanos. Cosas más gloriosas, la santidad, la justicia imputada que nos ha sido dada por pura gracia. Somos santos, somos perfectamente justos delante de nuestro Dios. No hay un solo pecado que nos acuse para llevarnos a la condenación. No, hemos sido limpiados perfectamente por la sangre de Cristo y hemos sido hechos hijos e hijos de Dios. Hermano, una vez más, ¿qué pediría usted? ¿Qué es lo que le pediría al Señor si esa petición se le presentara? Hay otro creyente en la historia de la iglesia de quien se dice que se le presentó la misma oportunidad, un gran teólogo de la época medieval. Ignoro si realmente habrá sido cierto o no, pero quiero decirles o contarles lo que se dice que este teólogo pidió. Él estaba allí, postrado ante la presencia de su Señor, y dicen los agiógrafos que él escuchó del Señor hablando a su vida, hablando a su corazón, haciéndole la misma proposición que muchos siglos atrás Dios había hecho a un Salomón: pide cualquier cosa que quieras y yo te la daré. ¿Cuál fue la respuesta de aquel hermano? El agiógrafo, el biógrafo, redacta que tras unos momentos, aquel hombre que pudo haber pedido un mejor entendimiento de los grandes secretos de la teología, que era su fascinación, que era su vida, su ministerio, aquel hombre que pudo haber pedido grandes cosas, simplemente respondió estas palabras según el agiógrafo: os quiero a vos, solo a vos. Te quiero a ti, Señor, solo a ti. Muchas veces he pensado, si me hubiese ocurrido tal respuesta, de habérseme presentado a mí en algún momento la oportunidad de pedir cualquier cosa delante de la presencia de este Dios, ¿qué pediría usted, hermano? ¿Qué es lo que habría pedido usted? ¿Pediría a Cristo y solo a Cristo?
Pediría encontrar en Él su plenitud, su satisfacción, su gozo. ¿Podría usted haber respondido como este hermano? Os quiero a vos, solo a vos. Buscad el reino de Dios, dice nuestro Señor. Y en el versículo número 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre ha placido daros el reino. Buscad el reino de Dios. Es hacerlo diligentemente, pero al mismo tiempo confiando en la providencia divina, confiando en que Él se encargará de suplir y proveer para nuestras necesidades básicas. Aún esos recursos deben de ser un instrumento para seguir avanzando el reino de Dios. Y hay otra ilustración implícita aquí, que nos lleva a ver lo que significa confiar en Dios. Nuestro Señor Jesucristo, la primera imagen que usó fue la de unos cuervos. Ya hablamos acerca de estas aves inmundas a quienes Dios les provee aún. Dijimos que para la mente judía, que nuestro Señor eligiera los cuervos, no a otro tipo de aves, era algo chocante también reconocer que el Dios que es santo, 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 aún era capaz de proveer a esas aves, a esas criaturas inmundas. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Pero los cuervos no solamente aparecen en el libro de Job, como lo escudriñamos la semana pasada. Aparecen también en el primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿En qué contexto aparecen allí? Ahí encontramos por primera vez al profeta Elías, a un hombre de Dios que estaba buscando el reino de Dios diligentemente, cumpliendo el llamado de Dios para su vida. Y que tuvo que aprender a confiar en Dios en medio de ese alto privilegio que es buscar el reino de Dios. Puesto que después de haber orado para que no haya lluvia más en Israel, tuvo que salir huyendo. Pero Dios lo dirigió hacia un lugar donde había un arroyo. Y en medio de ese arroyo donde él podía beber agua, Dios hizo que estas aves inmundas fueran momento para proveerle el alimento mañana y tarde durante muchos días. Mañana y tarde estas criaturas eran el instrumento divino para que él pudiera entender y reconocer que su confianza debe estar puesta en el omnipotente creador de los cielos y de la tierra, que aún puede ordenar a estas pequeñas aves para suplir la necesidad de aquellos que diligentemente buscan el reino de Dios. Somos llamados a confiar. Sí, hermanos. Cuando buscamos el reino de Dios, tendremos que estar dispuestos a desprendernos de muchas de las cosas que este mundo atesora y valora. Pero en medio de la diligencia de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, Él asegura, garantiza que va a darnos lo necesario para nuestro sustento. No promete lujos. No promete comodidades, hermanos. Piensa en Elías. Pero Él asegura y garantiza, como que es Dios, que Él se encargará de suplir las necesidades de su pueblo. El apóstol Pablo nos exhorta a estar contentos con eso. Pero ¿por qué viene el afán y la ansiedad a menudo? Otra vez, hermanos. Porque nuestro pequeño reino egocéntrico es el que está viéndose afectado. Porque hemos dejado de vivir para el reino de Dios y ahora estamos comenzando a vivir para nuestro propio reino.
No es la clase de vehículo que yo desearía. No es la clase de comodidades en casa que yo desearía. No es la marca de ropa que yo desearía. No es el tipo de teléfono que yo quisiera para mí. ¿Puede darse cuenta, amado hermano, cómo muchas de las veces este afán y ansiedad es producto de vivir para nuestro propio reino egocéntrico? Pero no temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y en el versículo 33 Él exhorta diciendo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Qué significan todas estas palabras? No significa que tenemos que despojarnos absolutamente de todo lo que tenemos, hermanos. No, eso no significa. Significa de poder aprender a redimir las cosas materiales que Dios en Cristo nos provee día tras día. Hacer un uso adecuado de todas esas cosas para avanzar su reino, hermanos. Significa el aprender el verdadero valor que tienen estas cosas. Nosotros no estamos hablando aquí de un dualismo filosófico falso en el que decimos que lo material es algo malo y lo espiritual es lo único que es bueno. No, amados hermanos, de hecho el reino de Dios ciertamente en estos momentos está en un ámbito espiritual, pero se establecerá plenamente de manera que todo ojo lo verá. Nuestro cuerpo mismo será resucitado. Lo material no es malo, hermanos. Nuestro corazón, nuestro enfoque es lo que es incorrecto a menudo, hermanos. Tenemos que aprender a darle el valor adecuado a las cosas materiales y a darle el uso adecuado a las cosas materiales. 2 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo, exhortando a los corintios respecto a este punto, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice el apóstol, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia entendía lo que es buscar el reino de Dios. Esta iglesia entendía cómo se aplica el principio del versículo 33 de Lucas 12. Observe que Pablo no está diciendo que eran una iglesia que se encontraba en la opulencia. Él no está diciendo que era una iglesia rica en posesiones, todo lo contrario. Una iglesia en profunda pobreza. Pero que en medio de esa profunda pobreza ellos entendían el verdadero valor de las cosas materiales. Y en medio de ello, ellos deseaban poder ser partícipes del avance del reino de Dios por medio de su dar. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Pablo el apóstol dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es el principio implícito en las palabras de Cristo, hermanos. Aprender la verdadera utilidad de las cosas materiales. Aprender el verdadero valor de las cosas materiales. Amado hermano, ¿cómo está usted en su corazón con respecto a esto? No estamos diciendo que tiene que salir de este culto el día de hoy y ir a ver absolutamente todo y donarlo. No, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una transformación en su entendimiento de lo que tenemos que hacer con estas bendiciones materiales que Dios nos provee día tras día y hacer un uso adecuado para el avance de su reino.
Encontraba en estos días un proverbio en el que no había reparado nunca. Proverbios 21, versículo 26. Que es muy apropiado para todo el contexto que hemos estado leyendo del rico insensato. Dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay quien todo el día codicia. Recordemos que en última instancia la ansiedad, el afán, es otro tipo de insensatez que tiene su origen en un tipo de codicia, como lo vimos la semana pasada. Y hay quien todo el día está codiciando, una vez más, centrado en su propio reino egocéntrico. Pero el justo, el que vive para el reino de Dios, dice: da y no detiene su mano. Y hermanos, una vez más, aquí déjeme aclarar, no estamos predicando este sermón porque seamos una iglesia que está interesada en los diezmos. No, como diría el apóstol Pablo, nuestro interés está en que podamos crecer en santidad, aprendiendo a ver las cosas a la luz del reino eterno de nuestro Dios. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Las buenas obras, amados hermanos. Es cierto que no somos salvos por medio de las buenas obras, pero somos salvos para las buenas obras. Esos son los tesoros que podemos acumular en el reino de los cielos. Y déjeme concluir con el versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, dice el Señor, allí estará también vuestro corazón. Qué forma de cerrar toda la idea de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un tesoro, hermano? Un tesoro es aquello a lo que le asignamos un gran valor o una alta estima. ¿Sabe usted el día de hoy cuál es su tesoro? ¿Qué es aquello a lo que le asigna un gran valor, hermano? ¿Qué es aquello a lo que usted le da una gran estima? Déjeme hacer estas preguntas para que usted pueda autoexaminarse. ¿Qué es lo que usted más ama, hermano? Amigo, ¿qué es lo que tú más amas? ¿En qué están puestos tus afectos? ¿Qué es lo que más pasa por tus propios pensamientos día tras día? Son preguntas realmente importantes y profundas, hermanos. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Es acaso su auto, su hogar, su esposa, sus hijos? ¿Qué es lo que usted más ama? Responda a esa pregunta y descubrirá cuál es su propio tesoro, hermano. Se dará cuenta de que quizá en realidad, en última instancia, todo este tiempo ha estado viviendo para su propio reino egocéntrico. ¿Cuál es el reino que le da forma a su vida, hermano? ¿El reino de Dios verdaderamente? ¿O el reino del yo? ¿Qué reino define sus sueños? Piense por un momento sus metas en esta vida. ¿Cuáles son los propósitos que se ha trazado? Y descubrirá a qué reino está sirviendo. ¿Qué reino está buscando? ¿Qué es lo que lo hace a usted realmente feliz? ¿Qué es lo que le proporciona gozo día tras día, amado hermano? Reflexiónelo. ¿Qué es lo que le trae satisfacción día tras día? ¿Qué es lo que anhela incesantemente el día a día? ¿Qué es lo que usted está pensando constantemente en su corazón día tras día? Y déjeme llegar a la pregunta final.
a la luz de las respuestas que usted mismo está ofreciendo en su propia mente en estos instantes, en su propio corazón? ¿Será que su afán y su ansiedad están revelando la inclinación de su corazón hacia su propio reino? ¿Será que el afán y la ansiedad que está experimentando no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino con su propio reino egocéntrico? Con ese pequeño, insignificante paradigma de nuestra felicidad propia, personal, aparte de la gloria de Dios. Son preguntas que necesitan reflexión de cada uno de nosotros el día de hoy. Porque no basta con considerar a los cuervos, no basta con considerar los lirios, no basta con considerar la gracia de Dios. Todo eso podemos usarlo para nuestros propios propósitos egocéntricos personales. Es necesario buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Vivir para el reino de Dios, respirar para el reino de Dios, caminar por el reino de Dios, morir por causa del reino de Dios. Ese es el radical llamado que Dios hace a su pueblo. Ese es el llamado del cristiano, del creyente, y no es cosa nueva, pues Cristo Jesús nos llamó a que cada uno tomemos nuestra cruz día tras día y le sigamos. Oh, amada iglesia, asegurémonos de que las aflicciones que enfrentamos no sean por nuestro propio yo. Si hemos de ser afligidos, que sean por causa del reino. Asegurémonos de que no seamos entristecidos por causa de nuestro desaliento debido a la obstaculización de nuestra propia agenda personal. Oh, asegurémonos de que nuestras lágrimas sean más bien vertidas por causa del reino de Dios, el rechazo. Que seamos hallados, diligentes, como esos leprosos que se nos hablaban el día de hoy. Esos somos nosotros, hermanos. Dejemos de tratar de alimentarnos a nosotros mismos. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Proclamemos a Cristo y a este crucificado. Anunciemos que hay perdón, que hay paz por medio de Él, que Jesús en aquella cruz se entregó a sí mismo, no para buscar lo suyo propio, sino la gloria de su Padre. Traer bendición a pecadores indignos como nosotros, vertiendo su propia preciosa sangre para cubrir todas y cada una de nuestras iniquidades y sacarnos, liberarnos de la esclavitud de nuestro propio reino egocéntrico para llevarnos a su glorioso reino, que es el supremo bien, hermanos. Y es Cristo quien nos enseñó: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos al Señor y que su palabra quiera obrar en nuestros corazones para gloria suya solamente.